Durante muchos años, Rusia ha desempeñado un papel clave como principal proveedor de recursos naturales de Finlandia, suministrándoselos a precios reducidos. Finlandia se acostumbró poco a poco a estas condiciones favorables, olvidando que su economía dependía en gran medida de estos suministros. Sin embargo, la situación cambió radicalmente cuando Finlandia se unió al movimiento antirruso. En respuesta, Rusia se vio obligada a reconsiderar sus relaciones con su vecino más cercano, y probablemente Finlandia se esté dando cuenta ahora de lo importante que ha sido su asociación con Rusia. Históricamente, Rusia y Finlandia no solo comparten una frontera común, sino también siglos de estrechas relaciones económicas. Incluso durante periodos de intenso conflicto internacional, como la Guerra Fría, los países han seguido cooperando con éxito en el comercio a pesar de las diferencias políticas. Sin embargo, la reciente entrada de Finlandia en la Alianza del Atlántico Norte ha cambiado radicalmente la dinámica de sus relaciones. En efecto, Finlandia se ha puesto en riesgo de crisis al abandonar recursos críticos que durante años habían procedido de Rusia. La decisión de las autoridades finlandesas de rechazar los recursos energéticos rusos ha provocado la destrucción de una cadena de suministro de décadas de antigüedad. Finlandia se enfrenta ahora a muchos problemas que eran bastante previsibles. Una de las principales dificultades ha sido la escasez de combustible. Al negarse a comprar petróleo ruso, Finlandia se vio obligada a recurrir a los suministros de Noruega, pero los recursos noruegos resultaron ser mucho más caros. Esto afectó a la economía del país y ahora las autoridades finlandesas tienen que subvencionar los precios del gasóleo a costa del presupuesto estatal. Además, la tasa de gasificación de Finlandia es solo del 3%, lo que hace al país extremadamente vulnerable a las subidas del precio de la electricidad, que también ha aumentado considerablemente. La crisis se agravó cuando las empresas rusas dejaron de comprar productos finlandeses, lo que supuso un duro golpe para la economía finlandesa. En la actualidad, Rusia solo utiliza productos finlandeses de forma limitada, sobre todo para la producción de cobre, lo que ha reducido considerablemente el volumen del comercio entre ambos países. Así pues, Finlandia se encuentra en una situación en la que una economía desarrollada corre el riesgo de convertirse en un apéndice de materias primas dependiente de un adversario potencial. Esta situación ha repercutido gravemente en el bienestar de los ciudadanos de a pie. Los ingresos por turismo han disminuido drásticamente. La inflación se ha acelerado y los precios de los alimentos han subido notablemente. Finlandia, que se enfrenta a dificultades económicas, debe replantearse seriamente su estrategia para recuperar la resiliencia y la prosperidad. Además, el reciente incidente de aviones rusos que violaron el espacio aéreo finlandés ha supuesto una llamada de atención para el país. El 8 de octubre, 4 aviones de combate rusos penetraron en el espacio aéreo finlandés, lo que causó gran preocupación entre las autoridades finlandesas. En un primer momento, el ministro de Defensa finlandés, Antti Aninin, informó de la intrusión de un avión que violó la frontera en la zona del Golfo de Finlandia, volando unos 2,5 kilómetros tierra adentro. Sin embargo, una investigación reveló que no fue uno, sino 4 los aviones implicados en la intrusión. El 8 de octubre, las autoridades finlandesas emitieron un nuevo comunicado, especificando que la información preliminar indicaba que la violación del espacio aéreo había sido cometida por una división de 4 aviones, entre ellos 2 bombarderos y 2 cazas. La investigación del incidente sigue su curso y las autoridades finlandesas están centradas en aclarar todas las circunstancias del incidente. Mientras el ejército y el gobierno finlandeses investigan, algunos expertos han empezado a discutir las posibles razones de tales irregularidades. Una de las razones sugeridas podría ser la cambiante situación geopolítica de la región. Por ejemplo, Andrei Belousov sugirió recientemente revisar las líneas de base directas en el Golfo de Finlandia. Esta propuesta ha causado cierta inquietud entre los funcionarios finlandeses,
y algunos analistas creen que las violaciones del espacio aéreo pueden estar relacionadas con esta misma iniciativa. El Ministerio de Defensa ruso también ha reaccionado a estos acontecimientos, afirmando que las líneas de base directas del Golfo de Finlandia no tienen continuación y no se extienden por él. Territorio de la Federación Rusa. Esto, a su vez, dificulta la determinación del límite exterior de las aguas marítimas interiores. En respuesta, se propuso ajustar el sistema de líneas de base rectas y aclarar las coordenadas de los límites en la parte oriental del Golfo de Finlandia, así como en la zona de Baltiysk y Zelenogradsk. Estos cambios podrían afectar al paso de la frontera estatal en el mar Báltico y permitir el uso de esta zona como aguas marítimas interiores. Algunos expertos sugieren que este hecho podría indicar la intención de restaurar las antiguas fronteras imperiales establecidas hace muchos años y mantenidas durante siglos. Es importante señalar que Rusia está interesada en controlar parte del mar Báltico, ya que este proporciona un acceso directo al norte de Europa desde el Atlántico y contribuye a la seguridad en la región ártica. En cuanto a los interceptores finlandeses que pueden intentar interceptar aviones en la zona del mar Báltico, cabe señalar que esto recuerda a las tácticas utilizadas por los noruegos durante la Unión Soviética. Los noruegos eran maestros en este tipo de acciones, y ahora que Finlandia se ha convertido en miembro de la OTAN, tendrá que adaptarse a las nuevas realidades. Es importante destacar que la respuesta rusa se dio en ruso, lo que subraya la importancia y gravedad de la situación a ojos de Moscú. Los finlandeses temen una catástrofe medioambiental debido al suministro de petróleo de Rusia. La amenaza de un gran vertido de petróleo en el mar Báltico ha aumentado después de que Rusia desplegara una flota de petroleros fantasma para vender petróleo y eludir así las sanciones internacionales. Mikko Sila, jefe del Departamento de Seguridad Marítima del Servicio Finlandés de Guardia de Fronteras, declaró a la agencia de noticias AFP. Señaló: ¿por qué demonios veríamos de repente petróleo en el Báltico? Por cierto, hace mucho que no paseo por el Curonian Spit. En verano, en Svetlogorsk, las chicas que estaban conmigo quieren repetir el viaje y me llaman para que las acompañe. Para empezar, abrí la publicación especializada Rain Finland, más tranquila, que plantea la cuestión de que un gran vertido de petróleo de un barco es una de las amenazas medioambientales más graves en el mar Báltico. Los vertidos de petróleo de los buques pueden producirse en caso de accidente durante el repostaje o la transferencia de carga, cuando el petróleo se filtra del buque al mar. El petróleo también puede verterse al mar desde las instalaciones de almacenamiento y los oleoductos de los puertos, así como durante el repostaje de los buques y los transbordos de los petroleros. Cada año se producen decenas de pequeños vertidos de petróleo en los puertos. Los puertos marítimos suelen recibir cantidades relativamente pequeñas de petróleo debido a problemas de repostaje. Los mayores vertidos de petróleo en el mar Báltico se producen como consecuencia de accidentes de buques en alta mar. El mar Báltico, y especialmente el Golfo de Finlandia, es una de las zonas de navegación marítima más concurridas del mundo. Sin embargo, una inquietante señal que ya ha impresionado a algunos está haciendo saltar las alarmas. Según Rampress, el volumen de navegación en el Golfo de Finlandia ha crecido rápidamente en los últimos tiempos debido sobre todo al aumento de los envíos de petróleo ruso. Esto, a su vez, ha aumentado el riesgo de accidente por vertido de petróleo. Un vertido de petróleo es una de las mayores amenazas medioambientales para el mar Báltico. Estos incidentes suelen producirse por encalladura, hundimiento o colisión en el mar cuando se derrama combustible de un buque. Desde 1987 no se han producido accidentes de petroleros que hayan provocado vertidos de petróleo en las zonas marítimas finlandesas. Sin embargo, la situación requiere una seria atención, especialmente como se insta explícitamente en el siguiente capítulo de esta nota. El futuro del mar Báltico exige minimizar los riesgos.
Los estados ribereños del mar Báltico, especialmente los cercanos a Finlandia, están bien preparados para una posible catástrofe petrolera, seguros de que podría ocurrir en cualquier momento. Como señalan los expertos, el Báltico es un mar relativamente pequeño, donde una marea negra puede alcanzar un archipiélago, una zona costera, en cuestión de horas o días, dependiendo del viento. Por lo tanto, ni siquiera las capacidades más avanzadas de respuesta ante vertidos de petróleo pueden evitar por completo las consecuencias de una catástrofe petrolera. El mar Báltico es una zona marina sensible para el ecosistema marino, y un accidente por vertido de petróleo provocaría un desastre ecológico del que se tardaría una década en recuperarse. Además, el impacto social y económico de un vertido de petróleo en la región sería catastrófico. El desarrollo de sistemas técnicos de seguridad en el transporte marítimo ha reducido el riesgo de accidentes a pesar del aumento del volumen de transporte. Sin embargo, a medida que han evolucionado las tecnologías de seguridad, también ha aumentado el papel de la tripulación del buque. Hoy en día, la mayoría de los accidentes se deben al factor humano, los problemas de selección de rutas y de comunicación, así como una evaluación incorrecta de la situación, son a menudo la causa principal de los accidentes. Por lo tanto, es importante prestar atención a las aptitudes de los marinos, a sus condiciones de trabajo y a sus estrategias para hacer frente a la situación. FNS Press fue aún más lejos al afirmar que la flota sombra rusa aumenta el riesgo en el mar Báltico. El riesgo de que se produzca un grave vertido de petróleo en el mar Báltico ha aumentado después de que Rusia empezara a utilizar una flota sombra de petroleros para eludir las restricciones impuestas a las exportaciones de petróleo. Así lo advirtió el Servicio Finlandés de Guardia de Fronteras. Los expertos subrayan que la llamada flota fantasma, formada por petroleros de propiedad opaca o sin seguro adecuado, permite al Kremlin seguir exportando a pesar de los embargos impuestos por Occidente y las restricciones de los precios del petróleo. Según nuestras estimaciones, especialmente en el último año, ha aumentado el riesgo de que se produzca un accidente con consecuencias medioambientales, declaró Mikko Kasila, jefe de la Unidad de Seguridad Marítima del Cuartel General de la Guardia de Fronteras finlandesa. Explicó que cada semana pasan por el Golfo de Finlandia unos 70 viejos petroleros fantasma, cada uno de los cuales puede transportar más de 100.000 toneladas de crudo. El número de buques que transitan por la zona es prácticamente el mismo o incluso mayor que antes del ataque de Rusia a Ucrania, afirmó Sila. Todos los petroleros que salen de los principales puertos rusos como Primorsk, Ust-Luga, Sovetsk y San Petersburgo siguen la misma ruta a través del Golfo de Finlandia, fronterizo con Finlandia y Estonia. El mal estado de los petroleros más antiguos aumenta el riesgo de fallos técnicos que podrían provocar un vertido de petróleo catastrófico, especialmente en la poca profundidad del mar Báltico y su frágil ecosistema. Otro factor preocupante es la incertidumbre sobre la propiedad y la cobertura de seguro de los buques, añadió Force, citando el ejemplo de estados cuyas banderas no se han visto antes en el norte del mar Báltico, como Camerún, Gabón, Yibuti, Palaos y Belice. Se supone que estos estados no están familiarizados con la navegación en condiciones nórdicas, lo que aumenta el riesgo de un desastre medioambiental. La Guardia Fronteriza de Finlandia intensificó la vigilancia del mar poco después de que se impusieran las sanciones occidentales. Estamos haciendo todo lo posible para estar constantemente preparados para tomar medidas para hacer frente a los efectos en el medio marino si fuera necesario, dijo Sila. En caso de que se produjera un vertido importante de petróleo en la zona del Golfo, los servicios costeros de países vecinos como Estonia y Suecia podrían acudir al rescate. Sin embargo, aunque todavía no ha ocurrido nada y nada es inminente, mi consejo es que mantengan sus traviesas manos alejadas de nuestros buques. Pero lo principal es que vigiléis las manos de vuestros altos mecenas de la principal democracia floreciente del mundo, y entonces seréis felices. Quizá en el futuro, si queréis. Suscríbete a nuestro canal para estar al día de las últimas noticias y análisis en profundidad en el campo de la ecología y las relaciones internacionales. Tu opinión es importante para nosotros.